Hola, muy buenas tardes. Estamos hoy en otra sesión de nuestros webinars de Stock Talks para hablar de actualidad, hablar de emprendimiento, hablar de tecnología y hablar de problemas, soluciones y compartir una tarde, una tertulia con los mejores expertos. Hoy tenemos una sesión interesante. Hoy es, cuando se emite esto, aunque lo podáis ver más adelante, hoy es 1 de diciembre. Hoy es una fecha importante porque entra en vigor una nueva normativa y sobre ella vamos a hablar hoy. Hablaremos sobre cómo implantar un canal de denuncias mediante tecnología y para eso hemos traído a nuestro amigo y compañero Alejandro Tapia. Antes de darle paso, os recuerdo que todo esto, todos los webinars que estamos celebrando, los podéis ver en nuestro canal de YouTube, también en Spotify y también en iVoox. Lo tenemos en formato vídeo y en formato audio. No dejéis tampoco de entrar en nuestro canal de Telegram, que os pasaré luego la forma de hacerlo, para uniros a la comunidad y estar pendientes de todas nuestras novedades. Si que no nos seguís en LinkedIn, seguidnos porque estamos haciendo muchas cosas muy interesantes. Y sin más, pues doy paso a Alex. Muy Muy buenas, buenas. Rafa, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien. estás? ¿Qué tal? Buenas Pues tardes. encantado. ¿Cómo? Perdona. Buenas tardes, digo, y gracias por venir. Buenas tardes y encantado de estar aquí, de compartir este ratito contigo, aunque las horas viernes tarde a las 7 de la tarde, pues bueno, no acompañan quizás, pero vamos a aprovechar, vamos a aprender a hablar sobre la implementación de los canales de denuncias y bueno, las novedades que nos trae la ley 2/2023, sobre todo hoy, 1 de diciembre, que comienza la obligación para aquellas empresas de más de 49 trabajadores de implementar estos canales de denuncia. Ya a mediados de este año era obligatorio para las empresas de más de 249 trabajadores, pero ahora se reduce el número y, bueno, prácticamente la totalidad de lo que son pymes, pequeñas, medianas empresas, pues van a tener esa obligación de implementar definitivamente estos canales de denuncia. Antes de que nos pongamos, Alex, si te parece, pues, haceros una Mm, breve presentación. ¿Quién Claro, eres? ¿Dónde has estudiado? ¿Cuál es tu especialidad? bien, ¿A qué te pues, dedicas? Y también la pues parte de cómo es que eres experto en canal de denuncias. Pues mira, mi nombre es Alejandro Tapia, de mi formación empecé estudiando en la Universidad Carlos III de Madrid y luego posteriormente hice un posgrado de Derecho Digital y el de Acceso a la Abogacía en la Universidad CEO San Pablo y luego posteriormente fui interesándome por la materia mercantil, por la rama mercantil e incluso especializándome en asuntos relacionados con el canal de denuncias, con el cumplimiento normativo y bueno, hasta el día de hoy que hemos visto que es fundamental informarse y estar al tanto de la nueva normativa de la que vamos a hablar y exponer hoy en día. Y así es como ha ido surgiendo poco a poco, ir informándose, formándose y bueno, continuamos en ello porque nunca se deja de aprender en esta materia. Como sabes, a mí me gusta siempre ir a los orígenes. Soy muy pesado con los conceptos, Mm. con los orígenes, con los antecedentes y con bueno, de dónde vienen en general los canales de denuncias. Si me dedicas 3 minutos a explicar, o sea, la Sí, génesis de qué es eso de whistleblowing, sí. ¿no? El chivato, ¿qué es Mm. eso, canal de denuncias? ¿Que dónde viene? ¿Es normal? ¿Existía antes? ¿Es una novedad que ha venido ahora en esta ley porque sí? ¿O hay una tendencia histórica, ¿no? De que hemos ido viendo algunas cosas en el pasado. Pues Rafa, si nos remontamos a los orígenes, incluso en la antigua Roma ya existían aquellas personas que eran como chivatos, como informadores para los funcionarios públicos de Hacienda y que recabaran todos los impuestos. También, por otro lado, siempre han existido aquellos cazarrecompensas americanos, es decir, que siempre ha estado a la orden del día esto de traspasar información valiosa de alguna manera y denunciar hechos delictivos, infracciones, que es lo que suponen los canales de denuncia hoy en día en su base. Pero luego también la palabra whistleblowing, como decías, proviene de whistle, que es silbato, y blow, que en inglés que es soplar. Y esta palabra, bueno, se acuñó de aquellos policías ingleses que tocaban el silbato para delatar a aquellos delincuentes que cometían delitos y un poco de ahí vienen los orígenes del concepto canal de denuncias. Luego ya posteriormente, remontándonos a los sistemas que conocemos hoy en día, esos mecanismos de traspasar información en las empresas con el tal de denunciar delitos, infracciones administrativas,
ya ese a principios del siglo XX, a principios del siglo XXI, finales del siglo XX, cuando se cometen una serie de escándalos en Estados Unidos, tanto a nivel empresarial, en multinacionales, como en el gobierno propio. Y entonces se diseñan estos sistemas de denuncias para evitar esas prácticas poco éticas, corruptas, y bueno, diseñar un marco para que aquellos empleados puedan denunciar estas prácticas que también estaban perjudicando gravemente tanto a las empresas como a los propios empleados. Y de ahí es un poco donde vienen. Luego, si quieres, también nos podemos remontar en España, donde la primera recomendación la hace la CNMV con un boletín de recomendaciones en el año 2006, donde advierte a las empresas de que es necesario, o por lo menos en esa época, en ese año potestativo, implementar una serie de sistemas de información, de comunicación, para aquellas empresas que puedan, para que en aquellas empresas los empleados o las personas que se rodean de la misma puedan denunciar aquellos hechos delictivos o incluso infracciones. Porque también es cierto que para las empresas es positivo por el hecho de que hay estudios que demuestran que el tener implementado un canal de denuncias de manera correcta puede reducir, aparte de los delitos, infracciones, puede aumentar los beneficios hasta incluso un 80%, evitando aquellas prácticas de soborno, desviación de fondos. Entonces, de ahí es un poco la idea original de donde viene la idea del canal de denuncias. Sí, yo creo que lo que hemos dicho, ¿no? O sea, el primer concepto de hacer referencia a chivato es un poco peyorativo, ¿no? Y es un poco negativo y parece algo Sí. malo, ¿no? Porque en el patio del colegio el que era chivato era malo, ¿no? Oye, somos aquí un grupo de amigos y el chivato nos ha estropeado la fiesta. Entonces, en el caso del canal de denuncias, yo creo que el símil más correcto podría ser el del canario en la mina, ¿no? Dicen que cuando ha palmado el canario es que hay un problema en la mina y vamos a morir todos, ¿no? Entonces, es precisamente ese primer indicador de los problemas que existen, ¿no? Y puede ser precisamente el que pueda evitar. Y lo que tú decías, ¿no? Generar a la larga valor, porque las cosas bien hechas, siempre lo hemos dicho nosotros, somos fieles defensores de eso. Las cosas bien hechas producen efectos positivos e incrementan el valor de nuestra empresa, ¿no? Por eso yo creo que insistimos tanto en presentar esto. Háblanos, si quieres, de la nueva ley y de las obligaciones que incluye para las empresas. Ya mencionaste los tipos de empresas y los plazos de implementación de la ley. Es importante destacar que esta ley no es una recomendación, sino que es de obligado cumplimiento. Es decir, si la empresa tiene X trabajadores, ¿no? Entiendo que ese es el punto de corte, entonces la ley es de aplicación. Y más a más, yo creo que no es malo decir o recomendar, y eso lo veremos al final, también tu opinión sobre ello, el implementarlo, aunque no sea necesario. Decir, oye, pues yo todavía no tengo 50 trabajadores, pero tengo 30 y pocos, vamos creciendo y ¿por qué no tenerlo para estar preparados y ser pues, más transparente y implementar en mi empresa las mejores prácticas? Pero si quieres, vamos a la parte principal, que es hablarnos de la ley esta, exactamente qué obligaciones tiene para las empresas y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué es ese canal de denuncias? ¿Cómo lo implementamos? ¿Y qué características tiene que tener? Sí, Rafa, pues mira, en primer lugar, la definición más correcta de canal de denuncias lo podemos definir como un sistema de comunicación, de información que deben implementar tanto las empresas como organismos públicos, que mucha gente se olvida, se cree que es simplemente la obligación para las empresas, pero también es obligatorio para las administraciones públicas, universidades, Banco de España. Entonces, esa obligación es necesaria para que aquellos empleados que estén en un ámbito laboral o profesional puedan denunciar aquellos hechos que sean delito, que incurran en una responsabilidad penal, o también en infracciones administrativas que sean graves o muy graves. Entonces, para eso básicamente es un canal de denuncias, un medio, un instrumento, un soporte para que aquellas personas relacionadas con la empresa puedan denunciar aquellas prácticas que son ilegales. Luego también entra en juego las prácticas no éticas, que no constituyen a lo mejor un delito o una infracción administrativa, que para eso están los canales éticos. Pero es cierto que también es posible, si una empresa no tiene diferenciado un canal de denuncias y un canal ético, que también aquellas prácticas no éticas se denuncien a través de un canal de denuncias. Pero se queda cortado un poquillo. Pero, ¿me escuchas, Rafa? Sí, sí, te veo bien, te veo bien. Entonces, básicamente esa es la función y es cierto que hay ciertos sujetos obligados a implementar este canal de denuncias.
A partir del 1 de diciembre, las empresas de más de 49 trabajadores tendrán aquella obligación. Y también en el sector privado, también, por ejemplo, sindicatos, partidos políticos, tendrán la obligación de implementar un canal de denuncias. Y en el ámbito público, como he comentado, universidades y todo lo que tiene que ver con organismos de la administración pública también se consideran sujetos obligados para implementar estos canales de denuncia. También me gustaría decir que hay ciertas empresas, ciertos organismos que por su condición de estar amparados bajo la ley 10/2010 de blanqueo de capitales, aunque cuenten con menos de 50 trabajadores o se trate de eso, de un organismo público, van a tener que también implementar un canal de denuncias. Entonces, a modo de resumen, estos sujetos serían los obligados de implementarlo. Y luego, como digo, el objetivo de esta ley, su finalidad es la protección de todas aquellas personas que se encuentran en un ámbito laboral o profesional, además de incentivar, promover aquella política de ética, de buenas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la finalidad que recoge esta ley 2/2023 y además nos da una serie de presupuestos en cuanto a las personas que tienen que gestionar los canales de denuncia, como es el Officer Compliance. También nos indica que tenemos que contar con un adecuado sistema disciplinario para que en el caso de que una persona cometa una infracción o un delito, se encuentre perfectamente tipificada en ese sistema disciplinario que tiene que venir definido por convenio colectivo y en su defecto la alta dirección debe definirlo. Entonces, bueno, un poco a modo de resumen, eso es lo que recoge esta ley, aparte de los presupuestos necesarios para contar con un adecuado canal de denuncias, como puede ser y como es el que el canal de denuncias sea accesible. ¿Qué quiere decir que un canal de denuncias sea accesible? Pues que la persona que denuncia, el denunciante, tenga facilidad a la hora de denunciar y no se le pongan trabas burocráticas, obstáculos, porque al final, si no, lo que consigues es que digas, ostras, ¿para qué voy a denunciar si me cuesta más iniciar el procedimiento que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces también se pide que el canal sea accesible, que sea un canal confidencial, es decir, que no haya fugas de información, que todos aquellos datos personales de la persona física que denuncia esté completamente protegido. También se pide que el canal pueda ser anónimo, que aquella persona que denuncie tenga la posibilidad de formular, de presentar una denuncia anónima, está en su voluntad. Entonces, todos aquellos presupuestos son los que recoge la ley y son los que definen si un canal de denuncias está implementado correctamente o no. Y entonces, si queda bajo el paraguas de la ley o, por el contrario, es defectuoso y podrá suponer graves sanciones y perjuicios para la empresa que no lo tenga implementado correctamente. Hablabas de, muchas gracias por esta pequeña introducción sobre los requisitos. O sea, que vemos que varios temas, ¿no?, que voy a sacar, que tenemos una persona especializada dentro de la empresa que se va a dedicar a atender estas cosas, el Compliance Officer, ¿no? O sea, una persona que hay que identificar como persona que esté atendiéndolo. Posteriormente tenemos también pues lo que comentabas, ¿no?, las distintas modalidades de poder presentarlo, ¿no?, identificándote, siendo anónimo y al final porque la gente tiene miedo de posibles represalias. Hombre, yo trabajo en una empresa y si saben que estoy aquí contando algo que puede ser objeto, ¿no?, de denuncia ante este canal, pues luego tengo miedo de que haya represalias, de que me hagan bullying en cierto modo, ¿no?, de que me despidan. O sea, eso es un poco que se intenta conseguir. Hablabas de dos cosas. O sea, aquí hay una cosa positiva y negativa, ¿no?, para la empresa, ¿no? Desde el punto de vista positivo, implementarlo trae beneficios, pero la parte negativa es no implementarlo. Si estás obligado, trae sanciones. ¿Qué sanciones prevé la norma? Obviamente suelen estar graduadas, ¿no? Pero ¿qué se está previendo? O sea, ¿qué te puede pasar si dices, bueno, yo tengo que implementarlo y no lo implemento? Te iba a decir, Rafa, a colación de lo que has dicho sobre las represalias, pues mira, las multas se pueden clasificar en leves, muy graves y muy graves. Pues, por ejemplo, el tomar represalias contra un empleado o contra una persona que se encuentre en el ámbito de la empresa y que denuncie y que después se le reduzca su jornada laboral como represalia, se le modifiquen sus condiciones sustanciales de trabajo, incluso llega al despido, la sanción puede llegar hasta el 1.000.000 de euros. Es decir, poca broma a la hora de tomar represalias contra aquellas personas que denuncian. Además,
haciéndolo de forma anónima, si utilizan esa posibilidad. Si en el caso de que haya una fuga de información y que o no exista esa fuga, pero al final se tomen represalias, en ese caso puede llegar las multas muy graves hasta el 1.000.000 de euros. Incluso también otros presupuestos que hay tipificados, el hecho de obstaculizar el presentar una denuncia también supone multas que pueden llegar hasta el 1.000.000 de euros. ¿Me escuchas, Rafa? Sí, no, me ha parecido tan interesante que lo he puesto en un banner, ¿no? Para que la gente Vale. se lo memorice. Y porque esto es Sí. importante, es decir, la multa grave por esta serie de incumplimientos, Muy pues grave para personas jurídicas, llega hasta 1.000.000 de euros. Por eso que hay que tenerlo en cuenta y obviamente no hacer este tipo de prácticas, ni mucho menos, vaya. claro, para una empresa pequeña, o sea, una pyme, porque al final los 50 hablamos de medianas empresas, 1.000.000 de euros de sanciones es un duro golpe, ¿no? Imagínate. Es un duro golpe. Muy bien, vale. ¿Cómo me cuentas sobre la posibilidad de usar tecnología? Al final, pues los canales de denuncias, entiendo que hay muchas formas de implementarlos. Al final, la ley te establece un marco, unos requisitos hombre, por poder hacerlo puedes hacer un buzón de denuncias, ¿no? O sea, Claro. puedes poner un buzón físico y que la gente eche cartas. O sea, por poder eso se podría hacer, pero entiendo que lo suyo, no, y decir que el Compliance Officer tenga una llave y lo abra y pueda ver lo que hay dentro. Eso sería muy rudimentario, pero nosotros siempre sabes que somos fans de la tecnología y de los usos que puede tener, ¿no? Y precisamente casi todas las soluciones que están saliendo y lo que las empresas están valorando es utilizar tecnología que pueda dar respuesta a estos nuevos retos y requisitos, ¿no? Pues una parte de compliance más que las empresas tienen que implementar para cumplir en todo lo que hay, ¿no? Cada año se nos va cargando a las empresas, ¿no? Y se les va cargando con más obligaciones de cumplimiento normativo, que es necesario, pero al final es un coste para la empresa, ¿no? Y en este caso, pues la tecnología es una gran aliada para poder ayudar a evitar estos costes, reducirlos, ¿no? Y cumplir correctamente, evitando las sanciones que, como acabamos de ver, pueden ser de hasta 1.000.000 de euros. Entonces, usando tecnología, ¿qué características o cómo crees que qué pinta debería tener o qué requisitos podría tener esa forma tecnológica de implantar un canal de denuncias, ¿no? ¿Qué crees tú que serían opciones válidas o formas de hacerlo? Pues mira, Rafa, como decías tú, los métodos tradicionales de un buzón, incluso por correo, ese sistema de canal de denuncias, yo creo que se han quedado completamente arcaicos y que el 99 por ciento no pasarían, no cumplirían con la ley 2/2023 que tenemos a día de hoy. Es decir, que yo creo que todos esos métodos tienen que estar implementados de una manera muy, muy, muy correcta y que la mayoría no estarían de acuerdo con la ley. Por lo tanto, tienen que surgir nuevas formas, como están surgiendo, herramientas tecnológicas que estén acorde con la nueva legislación, como puede ser una herramienta de gestión de un software de gestión de un canal de denuncias. A día de hoy están surgiendo muchos software para gestionar las denuncias y están funcionando muy bien. Y yo creo que es un método muy adecuado con el que se puede garantizar la información de alguna manera. Incluso, como vamos a comentar posteriormente, podemos innovar con otros métodos, con tecnología, como puede ser la tecnología blockchain, incluyendo también sellos del tiempo, que van a permitir asegurar esa confidencialidad que básicamente es lo que necesita un canal de denuncias, aparte del resto de presupuestos que la ley exige. Entonces, bueno, yo creo que un sistema adecuado, un sistema acorde, podría ser una herramienta como un software de gestión de canal de denuncias, que aparte le es muy fácil de utilizar, como decimos, accesible, uno de los presupuestos que indica la ley, accesible para aquella persona denunciante que simplemente desde la página web de la empresa puede acceder, puede presentar una denuncia, puede aportar pruebas de una manera muy fácil, adjuntándolas, y pasa directamente la información al Officer Compliance, que va a ser la persona indicada para gestionar esa denuncia. Entonces, como digo, Rafa, yo creo que un buen método y utilizando la tecnología, dejando atrás esos sistemas arcaicos, antiguos, es un software de gestión.
Yo lo que he estado viendo, por ejemplo, para otros tipos de whistleblowing, ¿no? Por ejemplo, pues como efectivamente lo más común es usar tecnología, ¿no? Pues si nos metemos a la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia, a CNMC, y ahí hay también una parte de denuncias de prácticas anticompetitivas y abusivas de mercado. Está totalmente digitalizado, ¿no? Se les puede hacer llegar, pero Eso tiene un formulario, una sede electrónica en la que puedes cargar cualquier cosa que hayas visto. La CNMV es similar, la Securities Exchange Commission de Estados Unidos similar, ¿no? Ahí además tienen una ley específica, el Whistleblowing Act, para poder hacer. De hecho, además te remuneran ahí, en Estados Unidos te pueden remunerar con sí, por el parte hecho de la multa, ¿no? Es algo que, pues ya sabes, el incentivar y fomentar que la gente contribuya. Es un país totalmente capitalista, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Es parte Aquí de de, momento no ha es llegado. parte del business. Sí. Entonces, bueno, comentabas, sí, efectivamente, yo, o sea, coincido contigo. Yo entiendo que la tecnología puede reducir costes, asegurar que el procedimiento se ejecute correctamente y reducir riesgos, ¿no? Entonces, Eso es. comentabas el uso de blockchain como posible tecnología que tuviera sentido, ¿no? ¿En qué sentido lo Sí. plantearías aquí? Pues, pues mira, Rafa, desde mi punto de vista, el blockchain es una tecnología que tiene una serie de características que son muy importantes y que pueden ser muy beneficiosas a la hora de implementar un canal de denuncias, porque podemos sustituirla por el típico almacenamiento de datos que, como ya hemos visto en otras ocasiones, han surgido fugas de información. Entonces, aprovechando la tecnología blockchain, que es una tecnología trazable, es una tecnología transparente, inmutable, pues podemos garantizar la información, los datos personales de aquellas personas que denuncian de una manera mucho más segura que con los métodos actuales, con una base de datos tradicional, que son los que se utilizan hoy en día. Entonces, es una forma de darle un plus, una mayor garantía a los sistemas de denuncia y, por lo tanto, para mí sería una buena opción. Porque, bueno, la gente que no esté quizá un poco metido en el tema de blockchain, pero para explicar de forma simple qué es esto del blockchain, es como digamos, un libro de registro, un libro mayor contable, en donde todos los actos, toda esa información se sube a ese libro y queda registrada. Queda registrada por un código alfanumérico que se llama hash, y en el momento que hay cualquier tipo de modificación, imaginemos que es una libreta contable tradicional, en el momento que se cambia cualquier número, que hay cualquier tachón, se arranca una hoja, en ese momento tendríamos la certeza de que ha habido una modificación. Por lo que decimos, el blockchain es completamente trazable y transparente. Entonces sería una buena opción, una buena alternativa, incluso mejora a la hora de implementar un canal de denuncias utilizando un software de gestión. Yo No creo que sé sí, cómo lo ves, Rafa. coincido contigo en el plus y el beneficio, ¿no? Porque imagínate que siempre hablamos de quid custodiet ipsos custodies, quién custodia a los que están custodiando, o sea, quién controla el compliance officer. Yo soy compliance Eso. officer, a mí me ha llegado una denuncia y digo, oye, esto no me interesa, pues me la cargo y Y ya como yo está. soy el dueño del sistema, el que tiene el sistema, el que monta el sistema, el Claro, que maneja el sistema, el que toca la base de datos, pues bueno, pues aquí no ha pasado nada y demuestra tú que has presentado una denuncia, ¿no? Si veo algo chungo, digo, bueno, pues podría digamos, desincentivarse eso, podría haber, pues, pie a problemas, ¿no? No debería, pero es susceptible. claro, Entonces, una tecnología irreversible, descentralizada, eso es descentralizada. donde no se puede modificar lo que se ha grabado y tengamos garantía de unidad de datos, pues yo creo que es una cosa muy potente, ¿no? Y que realmente representa una gran diferencia de que si una persona ha presentado a través de un canal una denuncia, no hay forma de deshacerlo. Es decir, eso queda ahí y yo, compliance officer, no puedo decir, pues yo no he recibido nada porque ha quedado una copia o digamos, aunque luego hablaremos de la protección, si quieres, de la protección de datos, ¿no? Para que la gente lo entienda y no haya equívocos. Existiría una trazabilidad de que una persona X, puede ser anónima, ha presentado una denuncia en un momento dado, ¿no? Y puede haber una copia de eso. Háblame de protección de datos, ¿no? Porque al final hablamos de datos sensibles y hablamos de blockchain y los datos que suben a la blockchain a la gente le preocupan. Dicen, bueno, van a subir, si esto es privado y suben mis datos, ¿qué va a pasar? Pues, ¿cómo entiendes que debería hacerse esa subida de datos? ¿Cómo se podría instrumentar para que no hubiese tantos problemas?
Pues como digo, esos datos al fin y al cabo son anónimos, es decir, van a través de un hash, que ese hash se replica, es decir, tiene el hash anterior se replica con respecto al posterior y por lo tanto esos datos quedan completamente protegidos y no habrá ningún tipo de inconvenientes. También hay que tener en cuenta que las empresas deben contar con un delegado de protección de datos para garantizar esa información, esos datos personales que, como sabemos a día de hoy, hay un reglamento general de protección de datos que debemos ampararnos bajo su paraguas y, por lo tanto, con la ayuda del DPO y con la tecnología blockchain, que, como decimos, es completamente segura en cuanto a los datos personales que se refiere, no creo que haya desde mi punto de vista, ningún tipo de inconveniente, como sí puede suceder en una base de datos tradicional de almacenamiento, que son con las que contamos hoy en día en su mayoría. Por lo tanto, repito, el uso de la tecnología blockchain en este caso es muy favorable, además de otros usos que podemos darle, es decir, aumentar las garantías con sellos del tiempo, por ejemplo, el hecho de registrar el momento en el que se ha producido la denuncia y la queremos subir. Entonces, bueno, todo ese cómputo global pues puede hacer que los sistemas de los canales de denuncia sean mucho más seguros, mucho más confiables y aporten unas garantías superiores a las que tenemos hoy en día. Totalmente de acuerdo. Al final es los datos que se suben, pues están tratados, es decir, se sube un hash con Claro. un sello temporal, ¿no? Es una huella digital con sello temporal y se grabaría el hecho de subir una denuncia contra X empresa en cierto modo y luego se pueda contrastar, pudiera contrastarse esa información. Muy bien, muy bien. Pues ¿qué piensas Te del quería cumplimiento comentar. normativo en general? Es decir, ¿es necesario o no es? O sea, ¿cómo decirte? Claro que es necesario, ¿no? Pero Sí. cada vez hay más normas para cumplir normativo, ¿no? Y si pasamos de empresas de más de 50 trabajadores, pues planes de igualdad, canales de denuncias, pues muchas cosas que hay que ir preparando, organizando y que complican bastante, mucha burocracia, ¿no? Y mucho cumplimiento normativo. Hay muchas empresas que dicen, bueno, intentan evitarlo, intentan cumplirlo. A mi parecer es un error, ¿no? Un Intentan error buscar como... huecos y olvidarse. Entonces, yo creo que para una empresa que a lo mejor todavía no ha llegado a los 50 trabajadores, pero que está creciendo y que va a llegar, antes o después, pues el crecimiento te lleva a dimensionarte, ¿no? Para poder atenderlo. La pregunta es, ¿qué les recomendarías? Es decir, bueno, pues tú espérate, aguanta hasta el final y no contrates al número 50, quédate en 49 y reza para no seguir creciendo y poder aguantar, No. para quitarte esto. O vete preparándote, aunque todavía no seas tan grande, vete preparándote haciendo las cosas bien, porque no es demasiado complicado de implementar, no es demasiado caro de ejecutar y a la larga, pues como decías, tienes unos beneficios. Y también creo que los posibles inversores que estén o socios que estén pues, lo La verán como beneficios. reputación, Oye, la pues, imagen también es mejores muy... prácticas, ¿no? Mm. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, Rafa, estoy de acuerdo con lo que dices, que quizás no supone tantos costes o tanta dificultad para los beneficios que te puede reportar y yo lo recomendaría absolutamente, aunque el número de trabajadores fuera inferior a 50, por el hecho, bueno, un hecho muy importante, me voy a remontar al año 2015 y es que en el año 2015 se reforma el Código Penal. Entonces, con la reforma del Código Penal, a partir del año 2015, por primera vez, las personas jurídicas pueden ser imputables penalmente. ¿Esto qué supone? Que una persona jurídica, si una persona en su seno, ya sea un directivo, un empleado, comete cualquier tipo de delito, la persona jurídica también se pueda extender la responsabilidad penal a la persona jurídica, independientemente de la responsabilidad individual del que haya cometido el delito. Entonces, este hecho es muy importante porque el artículo 31 bis del Código Penal dice, vale, esto es cierto, las personas jurídicas pueden ser imputables penalmente, pero ahora bien, en el caso de que la empresa establezca una serie de modelos de supervisión, de organización, de gestión adecuados, tendrá la posibilidad de atenuar su responsabilidad, incluso de eximirla. Es decir, es muy importante este hecho. ¿Qué supone esto? De manera resumida, que si una empresa adopta un sistema de compliance de manera efectiva y adecuada, podrá atenuar, incluso eximir su responsabilidad. ¿Qué pasa? Esto es un punto de inflexión grandísimo para las empresas, es decir, ostras,
vamos a adecuar un modelo de compliance a la perfección, vamos a implementar estos controles para mitigar al máximo los riesgos, incluso reducirlos, para que luego, si se comete cualquier tipo de delito penal en el seno de nuestra empresa, nos podamos limpiar las manos de alguna manera y que no nos imputen. Entonces, ¿qué pasa? Que para tener un programa de compliance, unas políticas de compliance adecuadas y correctamente implementadas, una pata fundamental son los canales de denuncias. Entonces, no podemos entender unas políticas de compliance que se encuentran perfectamente incorporadas a la empresa sin que exista un correcto control, canal de denuncias implementado o básicamente eso, un canal de denuncias conforme a la legislación. Por lo tanto, el tema del cumplimiento normativo es muy, muy importante para las empresas y ahí sí que no se hace diferenciación en cuanto al número de empleados. Es decir, si una empresa consigue demostrar que tiene esos controles adoptados, esas políticas de compliance completamente perfectas, completamente adecuadas, podrá eximir su responsabilidad, ya tengan 20 empleados, 300 o 1.500. Por lo tanto, es importantísimo contar con un canal de denuncias implementado correctamente, porque si no, porque tengas otras políticas de compliance perfectamente, ya sea una gestión de riesgo, ya sea un canal ético, etcétera, si no tienes el canal de denuncias, se va a caer por su propio peso. La verdad es que yo me acuerdo, ¿no? Todavía de cuando, porque para España, en España fue un gran cambio pues que las personas jurídicas también pasasen a poder ser imputables, ¿no? Y sujetos de, bueno, pues que se les puede imputar delitos. Y siempre se decía, los mercantilistas lo decíamos mucho, ¿no? Que las empresas, las personas jurídicas no tienen alma que perder ni cuerpo que encarcelar, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo es esto de la personalidad jurídica? Esa responsabilidad, o sea, ¿cómo vas a encerrar a una persona jurídica, ¿no? Siempre se debatía, ¿no? Y aparte del dolo, porque al final las empresas son personas. Yo me acuerdo que hubo un gran debate de decir, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Lo que sí que es cierto es que en España el compliance llegó bastante tarde, ¿no? Porque yo estaba trabajando fuera en otros países, era muy normal, sobre todo pues, mucha influencia anglosajona y en otros países pues era normal que hubiese formularios de compliance, que el compliance fuese una necesidad y una obligación. Y aquí la gente como que pasaba del tema, ¿no? O sea, era un, bueno, compliance, hasta que metieron la reforma y, bueno, desde que metieron la reforma hubo un boom de compliance, de cursos, de libros, de formaciones, de tal, porque loco todo el mundo. Solo aprendemos por las malas, se ve, ¿no? O sea, igual que el carnet de conducir por puntos. O sea, yo he vivido todas esas reformas y yo creo que por desgracia solo aprendemos por las malas y con no es el palo de la zanahoria, es el palo y el palo, ¿no? Entonces, es la única forma. Las empresas se han puesto en serio y digamos, han bebido mucho de la experiencia anglosajona y de otros países que ya estaban más avanzados y nos hemos puesto al día, ¿no? Pero yo creo que todavía hay muchas empresas más tradicionales que a lo mejor esto no lo tienen muy interiorizado, que dicen, bueno, el compliance es para bancos, para aseguradoras, para grandes empresas y demás, ¿no? Y que yo no tengo por qué implementarlo. Grave error porque luego lleguen los sustos, llegan las sorpresas y llegan los disgustos, ¿no? Entonces, y efectivamente es tedioso, no lo niego. O sea, el compliance es tedioso y todos los que estamos en la industria trabajando, pues yo hace 10 años ya, y fíjate si ha pasado tiempo, escuché algo que me decían en Suiza, ¿no? Unos banqueros me dicen, es que no paran de sacar normativas de compliance y nos toca a nosotros implementarlas, es decir, tengo que controlar yo al cliente dónde viene la pasta, lo que está haciendo, dónde viene todo esto. Claro, a mí este trabajo extra, estos trabajadores extra que tengo aquí, no me los paga nadie. O sea, alguien tiene que pagar por esto. O sale de mi beneficio o lo tiene que pagar el cliente. Y había incluso proveedores de servicios que te clavaban, o sea, en la factura venían 1.500 euros de compliance al cliente. Y dices, pero si es que no es un servicio. Y dices, ya, pero es un peaje, ¿no? Es casi un pago obligado el pasar por esto. Y entonces la tecnología, precisamente las soluciones Legal Tech, lo que han hecho y lo que están haciendo es atacar esto, ¿no? El evitar tener que tener contratadas 8.000 personas para procesar muchos datos muy mecánicos, muy manuales y muy procedimentales, ¿no? Y al final, todo esto que es tan mecánico, tan procedimentalizado y tan, pues es objeto de error humano, ¿no? Porque somos humanos, nos confundimos y cuando trabajamos con muchos datos nos podemos equivocar. Entonces, precisamente las soluciones Legal Tech y la tecnología
ha atacado esto y hay muchas soluciones. Llegamos a ver, pues, soluciones de KYC, pues el OnFido y el te llamo por teléfono, me enseñas tu cara con tu DNI, te identifico y andando. No hace falta desplazarse físicamente a exponer tu documentación. Y creo que hemos avanzado muchísimo y precisamente aquí es donde en esta tendencia global es donde debe incardinarse un poco la implementación del canal de denuncias, ¿no? El cómo hacerlo con tecnología. Una última cosa, Rafa, que te quería decir del tema de compliance, que a colación de lo que has dicho y que es cierto, y es que, bueno, que el compliance lleva existiendo, surgió el compliance más actual desde los años 70, desde la década de los 70, cuando gobernaba Nixon, el presidente de los Estados Unidos, cuando surgió todo el caso Watergate, que eran escándalos de corrupción en el gobierno, prácticas de soborno, y ahí es cuando ya se empieza a implementar el cumplimiento normativo, es decir, desde los 70 hasta 2015 en España no existía el compliance. Y desde mi punto de vista, si no llegan a poner esta forma de exonerar la responsabilidad o de atenuarla para las personas jurídicas, el compliance sería papel mojado y no tendría la relevancia que tiene a día de hoy. Ahora bien, quiero señalar otro punto que, desde mi opinión, el implementar un sistema de compliance, aparte, supone una gran reputación, porque de cara al exterior las empresas van a decir, ostras, esta empresa cumple con todas las prácticas éticas, con todo el canal de denuncias, canal ético, tiene una matriz de riesgo, una gestión de los riesgos que pueda suceder en la empresa. Entonces, en ese sentido, le da una imagen muy favorable a la empresa de cara al exterior, y eso lo que va a suponer es en mayores beneficios. Por lo tanto, puede ser que el contratar un comité de compliance, un equipo con su officer compliance, aunque cobren bien, puede repercutir beneficiosamente a la empresa por el hecho de la imagen de cara al exterior y todo lo que repercute. Entonces, yo creo que en ese sentido también tiene una doble finalidad, aparte del eximir y el atenuar la responsabilidad penal, como hemos comentado, pero también la imagen reputacional de cara al exterior por parte de la empresa que tiene incorporado esos sistemas de compliance correctamente, entre los que incluimos el canal de denuncias, por supuesto. Mencionabas a Nixon y justo esta semana ha fallecido Kissinger, ¿no? Con 100 años, que la noticia decían que no han comunicado las causas de la muerte, ¿no? Pues con 100 años, Abrígate. me imagino que de viejo, ¿no? Pero bueno, es parte de efeméride de esta semana. El tema de la opinión que puedes proyectar, ¿no? El cumpliendo las cosas, haciendo las cosas bien, es en todo caso positivo. Yo creo que era tanto, o sea, a todos los niveles, ya no solo por los primeros trabajadores que pueden ver que es una empresa seria comprometida. Segundo, los clientes, el cliente cada vez es más exigente y pues hablamos de ESG, hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, los clientes están preocupados ya por más cosas, no solo por el precio y por el producto, sino que también, oye, ¿qué valores tiene la empresa con la que yo estoy trabajando, entrando en relaciones? ¿Hace las cosas bien o no? Yo creo que los nuevos consumidores, los nuevos clientes están muy focalizados en esto y con razón, ¿no? Le dan importancia a estas cosas, ¿no? Y yo quiero una empresa que haga las cosas bien, pues lo vemos en las marcas de ropa, ¿no? De, oye, ¿dónde vienen los materiales? El trabajo de las personas que están ahí. O sea, hay mucha concienciación y hay mucha más sensibilidad que hace años, ¿no? Y precisamente creo que el compliance, el cumplir con las normativas, el tema de residuos, el tema de todo, pues yo creo que es muy importante que no haya insider information, que no haya información asimétrica, que no haya abusos de ningún tipo, ni laborales, ni de ninguna clase. Yo creo que eso manda un mensaje muy potente, ¿no? Sobre, oye, nuestra marca, nuestra forma de hacer las cosas es así y es la correcta y genera mucho valor para todos, ¿no? Para la sociedad en su conjunto, para los trabajadores de la empresa, para los clientes de la empresa, para los socios, ¿no? Para los inversores que están ahí, que han puesto un dinero y al final pues sale bien. Importante destacar que lo has mencionado, ¿no? Y esto es importante. El compliance es un servicio jurídico que se puede externalizar. Es decir, no tenemos por qué tenerlo interno nuestro sí o sí. Es decir, existen expertos y existen herramientas con expertos, juntos o separados, que se pueden contratar para que nos lleven la parte de cumplimiento normativo. Es decir, no tenemos por qué saber nosotros, no tenemos por qué incorporar a una persona,
y precisamente puede ser más económico, más eficiente tener una persona dedicando una serie de horas al día pues a tu empresa y a otras 5 empresas, y así tiene sentido. No es lo mismo contratar a un tío a jornada completa solo para tu organización, que a lo mejor sí, a lo mejor tiene sentido porque pues tiene un volumen y tiene una serie de necesidades, requisitos, o que es una empresa regulada o tiene algo especial, ¿no? Pero en general la pyme tradicional, que no haga muchas cosas, esto lo puede perfectamente externalizar en un experto y una tecnología que no sea propia, no sea desarrollo in-house, que no tengan que mantenerla y llevarla. Puede ser un SaaS y puede ser un abogado especializado, ¿no? que lo esté llevando a una persona que tenga conocimientos para llevarlo. Lo que sí que es importante, que el compliance officer a veces es el abogado del diablo, es esa figura maligna que está ahí de policía. Y que cierra todo, y que, bueno, pues al final, si queremos incorporarlo de verdad, tenemos que incorporarlo de verdad. Tiene que tener capacidad de reporting, ¿no? a todo el mundo, tiene que tener capacidad de autonomía, tiene que tener independencia, tiene que tener pues, formas de actuar, ¿no? Puede estar equilibrado. Un inciso que, desde mi punto de vista, un officer compliance siempre tiene que estar interno en la empresa, porque va a ser desde donde va a poder ver los problemas, los posibles ilícitos que se cometan, infracciones administrativas. Entonces, el officer compliance simplemente comentar que tiene que estar ahí presente en el día a día para que los empleados sepan quién es, a quién se pueden dirigir y bueno, que, como se diría, estar al pie del cañón. Oye, hemos hablado del canal de denuncias, de lo chulo que es, de cómo se puede implantar, pero al final no hemos definido quién tiene la obligación de implantarlo. Es decir, hay un órgano de gobierno de la empresa, una persona específica que dices, oye, es tu obligación hacerlo. El responsable como tal, Rafa, es la alta dirección. Ahora, también va a tener su responsabilidad en cuanto a la gestión, el Officer Compliance y su equipo, pero el obligado es la alta dirección, que antes de implantarlo, es decir, las políticas del canal de denuncia, debe reunirse con los representantes de los trabajadores en base al artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, para definir de alguna manera y los representantes hacer un informe de cómo tienen que ser las políticas del canal de denuncias. Pero básicamente la responsabilidad recae en la alta dirección y, en cuanto a la gestión, también, por ende, en el officer. Luego también quería comentar una cosa que no se me pase, que es en cuanto a los grupos de sociedades, que hay algo de disputa, que la gente no sabe si cada empresa tiene que tener un canal de denuncia o simplemente la matriz. Y bueno, los grupos de sociedades, me gustaría comentar que la matriz es la que tiene que definir una política en cuanto al canal de denuncias común. Pero luego cada una de las empresas mantiene su independencia, y al mantener su independencia tiene que definir su canal de denuncias, y su canal de denuncias en base a sus circunstancias empresariales y bueno, definidas respecto de las otras. Por lo tanto, como digo, la matriz es la que define una política común, general, sobre el canal de denuncias, pero luego cada empresa, cada filial mantiene su independencia. Simplemente por dejarlo ahí, que la gente lo Yo te sepa. voy a hacer una pregunta y además esto no estaba ni preparado ni comentado. Igual te estoy ahora dando una puñalada, ¿no? En directo, pero te voy a hacer una pregunta No he hablando preparado nada, de los grupos de sociedades. Es curiosidad, yo tampoco lo sé, se puede mirar, ¿no? Pero ya que lo comentas, por hablarlo. Al final, el canal de denuncias lo medimos por personas en el grupo, es decir, el régimen de los 50, o es por empresa. Es decir, por ejemplo, yo tengo un grupo de empresas y luego tengo una empresa con 10 trabajadores, pero el resto tienen más. ¿Yo en la empresa de 10 trabajadores tengo que poner un canal de denuncias o por estar dentro de un grupo más grande, o yo estaría liberado? No, si tienes 10 trabajadores, no estás obligado. Es decir, tiene que ser la empresa independiente que sea de más de 50 trabajadores a partir de hoy, 1 de diciembre, pero si una de tus filiales es de 10 trabajadores, potestativamente podrás incorporar ese canal de denuncia, o incluso adaptándolo de la política un poco general a las circunstancias, como decimos, de cada una de las empresas, pero no tienes la obligación. No. No, al final te he pillado, ¿visto? No sé. No, es así, sí. No, pues Luego, son preguntas que se pueden dar. Dice, oye, pues como hablamos sí, de una política general de grupo, al final dice, oye, y luego cada empresa, ¿qué? El suyo. Dice, ya, sí, pero el grupo pero sí, por eso digo que puede ser que ya, al estar definida una política general de una matriz que a lo mejor cuente con 2.000 empleados,
para aquella filial que, imaginemos que tiene una filial con 20 empleados, puede ser que no cueste nada incorporar esa política de canal de denuncias. Y lo más seguro es que esté incorporada potestativamente, no obligatoriamente, pero A nivel se suele documentación, hacer. por ir cerrando flecos y preguntas que me quedaban en el tintero, mencionaste algunos, pero por saber, o sea, yo quiero implementar un canal de denuncias, entendemos que yo tengo que ser pues, la alta dirección de la empresa, posiblemente los administradores, el consejo de administración, el que tome esa decisión y nombre de compliance officer si no existe todavía y lo determine. Y luego pues elegir un software o montar una medida o contratar un servicio que me lo cubra y lo resuelva. Eso. A nivel documentación, o sea, hablabas de políticas, hablabas de una serie de documentos, de sanciones, de cosas. ¿Qué documentos han de crearse o han de... O sea, yo soy empresa, quiero cumplir, ¿qué documentos tengo que tener? Pues tengo que tener una política de esto, una política de tal. O sea, ¿qué debo de tener si Pues está tasado o no está tasado? básicamente, no, tasado en lo que, por ejemplo, en el programa de compliance tienes que adecuar completamente ese canal de denuncias, cómo se va a implementar, el número de trabajadores de la empresa que tiene, es decir, todos los detalles en cuanto al canal de denuncias que deben estar en el programa de compliance de la empresa. Pero en cuanto a documentación como tal, ahora mismo que yo sepa, no... Me refiero a que no decías, por ejemplo, que hay que ponerlo de medidas de protección para los denunciantes y también sanciones, ¿no? Pues si has hecho tal, tiene que haber una sanción Sí, de esto. obviamente debe estar establecida una matriz de sanciones desde la alta dirección, tipificadas, ya sean leves, graves o muy graves, para que en el caso de que se cometa un ilícito, en ese caso esté completamente tipificada y la sanción que le va a corresponder a esa persona por haberlo cometido. Entonces, ese sistema disciplinario es fundamental, que normalmente viene definido en los convenios colectivos, pero en su defecto de que no venga en el convenio colectivo, también será posible implementarlo por la alta dirección. Fantástico. Pues me voy a animar a intentar hacer, si no tienes nada más que decir, podríamos estar hablando horas de compliance, pero me gustaría intentar aventurarme a decir un resumen y luego darte palabra para que pues, cierres el directo y nos digas pues, si quieres añadir alguna cosa más o hacer un Sí. comentario. Bueno, después lo comento si quieres. Nada, es un poco un debate, un poco polémica en la ley en cuanto a un artículo, pero que si quieres luego lo... Déjame que haga una intentación, un resumen de los puntos más importantes que hemos visto y si quieres cerramos con ese debate que seguro que es interesante. Entonces hemos visto que la implantación de un canal de denuncias a partir de hoy, día 1 de diciembre, para empresas de más de 50 personas, de trabajadores, es obligatorio, que existen cuantiosas multas por incumplimiento de hacerlo, que la obligación de implementar el canal de denuncias es de la alta dirección de la empresa, es decir, administradores, consejo de administración o directivos, director general, dependiendo de los niveles que se tenga, pero claramente ahí reside la responsabilidad y la responsabilidad última siempre es del órgano de gobierno, no os llevéis a engaño. Hemos visto que la tecnología puede simplificar muchísimo y abaratar muchísimo esto, ¿no? Que la tecnología no tiene por qué hacerse in-house, que la tecnología se puede contratar, subcontratar, se puede buscar un SaaS, un proveedor de servicios, que el compliance officer es recomendable tenerlo interno para que cubra todo si es posible. Si no es posible, que existen profesionales que pueden cubrirnos esas necesidades, que no tenemos por qué decir, oye, pues no llego, no tengo presupuesto, no puede ser, ¿no? Pues podemos contratar profesionales que puedan hacer esa labor y nos puedan ayudar. Siempre será mejor tener una persona interna, pues como con todo, ¿no? Como un abogado, como un informático, como un lo que sea, siempre es mejor tener recursos propios, ¿no? Pero cuando no se puede, pues no hay tanto trabajo, pues igual tiene sentido otras cosas. Hemos visto como también blockchain puede ser una tecnología interesante para garantizar la integridad de los datos, la protección de los denunciantes y otorgarles un plus a esos sistemas de denuncias en el sentido en el que es inmutable e imposible eliminar toda aquella información que se ha subido y que esas denuncias que se han hecho. No hay forma de tergiversar, ¿no? esos datos. Y yo creo que, salvo que me olvide algo, o sea, que hay que hacerlo. Bueno, sí, y que, bueno, sí, se me olvida algo importante, que lo hemos comentado un rato largo. El cumplimiento normativo es necesario, es obligatorio y es bueno, ¿no? Es bueno porque incrementa el valor de la empresa y porque también produce otra serie de beneficios, ¿no? El cumplimiento normativo produce beneficios frente a trabajadores, frente a clientes, a socios, a inversores, incluso a partners, ¿no? O sea, yo puedo entender
que un partner que vaya a trabajar con nosotros, si ve que no cumplimos, dice, bueno, estos tíos no son serios, no voy a cumplir, ¿no? De hecho, muchas veces hay en licitaciones públicas y demás, pues tienes que acreditar que cumples todos los requisitos de la ley. Si esto lo marca la ley y lo cumplimos, tal, malo, ¿no? Y por último, que si todavía no hemos llegado a 50 trabajadores, a lo mejor no es recomendable esperar a llegar a ellos. Es mejor, pues, cuando estamos en crecimiento, decir, vamos a prepararnos, vamos a implementar ya esto, vamos a ponerlo a rodar, vamos a hacer que funcione bien y el día de mañana, cuando ya seamos 50, pues ya tenemos todo perfectamente organizado, perfectamente montado y perfectamente probado, ¿no? Y no estamos ahí, ostras, hay que hacerlo ya, rápido, hemos contratado a un tío, no tenemos nada y al final las prisas son más consejeras, como se dice, y las cosas bien hechas, bien están, ¿no? Ánimo con ese debate. Sorpréndeme, Alex, Wow. ¿de qué hablamos? Nada, simplemente... Vale, estaba esperando, no sabía si habías acabado ya del resumen o no. Nada, simplemente era un artículo que es un poco debatible, incluso yo creo que habrá que reformularlo en un futuro, de la Ley 2/2023, que es el 9.2J, que dice que cuando sobre un canal de denuncias discurra información que pueda ser un hecho delictivo, es decir, un delito, la alta dirección o el officer compliance que lo recibe tiene la obligación de comunicárselo al Ministerio Fiscal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es decir, si se comete un delito dentro de la empresa o hay indicios suficientes, como dice la ley, si hay indicios de que se está cometiendo un delito, debes comunicárselo al Ministerio Fiscal. Pero ¿qué pasa? Que también la empresa indirectamente puede ser partícipe y, como hemos hablado, puede incurrir en responsabilidad penal por el hecho de participar en el delito que se está cometiendo en su seno. Entonces, ¿por qué va a tener esa obligación de comunicar obligatoriamente el delito al Ministerio Fiscal? Es decir, va en contraposición del artículo 21 de la Constitución española, la tutela judicial efectiva, específicamente el derecho a no autoincriminarse. Es decir, porque si yo estoy comunicándole un delito que yo puedo estar cometiendo también por extensión de la responsabilidad individual a la persona jurídica, no tiene ningún sentido. En ese caso habría que reformular ese artículo, habría que reformularlo y ponerlo como de una manera potestativa, es decir, que la empresa podrá potestativamente comunicárselo al Ministerio Fiscal y luego también, en el caso de comunicárselo, podrá acogerse al atenuante del artículo 31 bis del Código Penal. Entonces, bueno, es un debate que habrá gente que puede ser que opine en contra, que no, que debe comunicarlo obligatoriamente, pero desde mi punto de vista no, porque pesa más un derecho fundamental como es el derecho a la tutela judicial efectiva, como digo, el derecho en concreto a no autoincriminarse, pesa más que ese artículo 9.2J y por lo tanto habrá que reformularlo en un futuro. Pero bueno, lo dejo ahí un poco en el aire ya Es un para... debate interesante, es un debate que se nos ha planteado hace muchos años ya con la abogacía, ¿no? Los abogados, cuando introdujeron la normativa de prevención de narcocapitales, pues que fue después de los atentados terroristas, 11, se empezaron a aprobar cada vez normativas más intensivas, pues para contrarrestar esto, ¿no? Y uno de los debates que más se comentó y que sigue todavía al día de hoy es tú como abogado, si estás en el marco de una relación abogado-cliente, es una relación privilegiada, privilege, ¿no? Incluso llaman, ni siquiera es confidencial, es una relación especial, de especial protección, porque es un derecho de especial protección, ¿no? El derecho a defensa de una persona. Si tienes conocimiento de una serie de cosas, tienes que, con perdón, chivarte, ¿no? Al SEBLAC y avisar y denunciar a tu propio cliente ante el SEBLAC. Claro, eso es un problema, porque dices, ¿dónde está la parte del secreto profesional? ¿No? Es como si un cura a un sacerdote le confiesa un asesinato. No puede o no debe de poder decirlo, pero es un asesinato. Es decir, un señor ha matado a alguien, pues esto no es tan grave, pero... Es parecido, pero sí. Es un delito, pero no es tan grave como el asesinato, ¿no? Al final, por la graduación de las penas y del bien jurídico protegido. En todo caso, yo creo que es un debate que está ahí y que es complejo de resolver. Por una parte dices, oye, me he enterado de una cosa y pues, tenemos la obligación, secreto profesional, y aquí creo que es un debate similar, ¿no? Yo tengo conocimiento de una serie de cosas dentro del marco de esta información confidencial
y por una parte juega eso, ¿no? En este caso no hay secreto profesional, es menos intenso ese debate, pero por otra parte lo de autoinculparte, ¿no? Decir, oye, pues Claro, estamos es que haciendo eso esto ya, mal, ya es mucho vamos más a ir. grave y rebasa un poco los límites. Otra cosa es el secreto profesional, que a lo mejor, pues bueno, puede ser que haciendo una ponderación pese más el comunicar al SEBLAC, como decimos, pero ya el auto incriminarse uno mismo, cuando puede ser partícipe de un delito, eso es un Hombre, derecho el que fundamental y tenga es conocimiento de un delito debe denunciarlo, eso es así. Es decir, es Mm, lo exigible y lo esperable. Claro, si te has saltado un semáforo en rojo, pues no vas a avisar tú mismo a tráfico, decir, oye, ponme una multa, que me he saltado un semáforo. Pues te has dado cuenta y lo has hecho sin querer, a lo mejor. Entonces, bueno, está mal, sí, pero ahí el debate creo que viene por ahí. Lo que quizás otro debate que se me ocurre ahora mismo es que ciertos delitos que supongan una gravedad excesiva no se puede utilizar como medio los canales de denuncia de la empresa, sino que tengas que acudir directamente al sistema judicial por la importancia y la pena, digamos, del delito. Sí, yo me imagino, obviamente, o sea, si es una cosa gorda, Claro. entiendo, dices, oye, he abierto el trastero y había un cadáver. Pues hombre, obviamente el canal de No, denuncias no vas ahí al canal de denuncia, no es el obviamente. sitio más indicado. O sea, podrás comentarlo también, pero lo mejor es que te vayas al juzgado, al Ministerio Fiscal o a la policía a explicar la situación, ¿no? Por Pero eso. yo creo que está más pensado para otro tipo de cosas. Pues sé que la Mm. empresa está haciendo vertidos tal, pues que hay una situación de bullying o de acoso sexual o similares. Sé que se están pues aprovechando de un cliente, ¿no? Están haciendo las cosas mal con este cliente y está perjudicándole a posta, por ejemplo. O sea, pueden ser cosas así que no tengan cabida en el Código Penal, pero que sí que tengan una reprobación ética, moral y que vaya en contra de los valores de la empresa y del hacer de la empresa y que esté perjudicando pues una serie de cosas pues, que no deberían de perjudicarse o que pueden estar o pueden bordear, ¿no? Los ilícitos administrativos o penales, ¿no? Incluso. Eso es, Entonces, pues muy completamente de bien. acuerdo, Rafa. Pues Pues ya está, muchas no sé gracias si... por participar en esta tertulia, en hablar de un tema de tanta actualidad, o sea, más Rafa, actualidad que un 9 de diciembre, canal de denuncias, o sea, tenéis el a fin de la semana última. para implementarlo si no lo habéis hecho ya, porque ya estáis incumpliendo la norma. Eso es. El buzón tradicional no os vale, o sea, no os vais a librar con un buzón. Se Ahora hay acabó. muchos. Eso ya... Ahora que estamos en temporada, hay muchos en Leroy Merlin y demás, hay buzones de Papá Noel, esos que puedes poner. Eso no os va a funcionar. Implementad un sistema de tecnología, implementad un sistema seguro y hacerlo con los mejores profesionales. Eso es lo que os podemos recomendar. Como sabéis, en Stoken Capital somos una navaja suiza Legal Tech, lo que llamamos, que es una herramienta que permite resolver múltiples problemas, ¿no? Relacionados con el crecimiento empresarial y la gobernanza de la empresa. Tenemos ya a día de hoy muchas posibilidades y herramientas incorporadas que facilitan el gobierno corporativo y el cumplimiento normativo, donde podemos acreditar que hemos hecho una serie de cosas, que hemos subido una serie de documentos, que hemos tomado una serie de decisiones, y eso realmente pues, es muy útil para implementar programas de cumplimiento normativo. Todavía no hay una programación específica para el canal de denuncias, pero estamos trabajando en ello. Así que aprovechamos para avisarlo, ¿no? Entendemos que dentro del marco de nuestra herramienta, el canal de denuncias tendrá lugar en fecha próxima y que podremos prestar también esos servicios a nuestros clientes. Y las recomendaciones, como hemos dicho antes, ¿no? Oye, no esperes a tener 50 empleados, implántalo cuanto antes y así los clientes, los trabajadores y los inversores, sobre todo como vamos orientados mucho a empresas emergentes, a startups, verán que tú haces las cosas bien, ¿no? Y por eso es esa ventaja competitiva, ¿no? El cumplimiento normativo como ventaja competitiva simplificado gracias a la tecnología, ¿no? Eso es lo que estamos intentando conseguir. Pues nada, dicho esto, muchísimas gracias. Pues Buen nada, fin de muchas semana. gracias, Rafa, a ti por el espacio y por haber podido explicar un poco en qué consiste esto de los canales de denuncia. Y bueno, nada, darte las gracias y hasta otra. Gracias a ti y nos vamos viendo hablando de cosas interesantes. Así que nada, Genial. buen fin de semana. Adiós, adiós. Igualmente, hasta luego, Rafa. Adiós. Adiós, adiós.